Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar aquí a la presentación. Es una presentación que voy a ir llenando cada vez con todas las prácticas. Esta obviamente se las voy a ir pasando en el grupo para que todos la tengan, además del video correspondiente. Y será una sola presentación en donde estarán todas las prácticas que voy a ir actualizando obviamente cada semana. Entonces, pues bueno, esta primera práctica se encarga de que nosotros revisemos dos partes. En primer lugar, la preparación de disoluciones, que se retoma un poco acerca de la práctica 13 de Química General 1, y pues avanzar en ese sentido para determinar la concentración real de algunas de nuestras disoluciones. Entonces, antes de empezar con los cálculos, debemos tomar en cuenta que el hidróxido de sodio es un compuesto higroscópico. Quiere decir que absorbe agua del ambiente. Por lo tanto, nosotros cuando preparamos una disolución de hidróxido de sodio, lo tenemos que hacer de la manera más rápida, pero obviamente esto no significa que sin cuidado, de la más rápida posible, porque si dejamos mucho tiempo nuestro hidróxido de sodio en el vidrio de reloj, empieza a absorber agua del ambiente, lo que hace que mi compuesto tenga cada vez más impurezas. Otra cosa también muy importante, bueno, también las recomendaciones que se haga de forma rápida, es que el hidróxido de sodio reacciona con el vidrio, ¿no? Por eso es que al momento, una vez que hayamos preparado la disolución en el matraz aforado, de inmediato hay que pasarlo a un envase de plástico, ¿no? Para que evitemos que continúe esta reacción con el vidrio, formando silicato de sodio, más algunos otros compuestos que ahora formarán parte de las impurezas, ¿no? De ahí la precaución que hay que tener con el hidróxido de sodio, ¿no? Bueno, entonces vamos a preparar ahora una disolución de hidróxido de sodio 0.1 molar, pero vamos a partir de una disolución más concentrada, es decir, 2.5 mol sobre litro. Ahora, lo que estamos haciendo aquí, aparte, obviamente estamos preparando una disolución, pero aquí, en vez de irnos a la balanza y pesar nuestra cantidad de reactivo, nuestros gramos de hidróxido de sodio, vamos a tomar una cierta cantidad en mililitros de otra disolución, ¿no? Que es un fenómeno o un proceso que se llama dilución, en donde la dilución es disminuir la concentración de una disolución original. En este caso, vamos a pasar de una disolución 2.5 mol sobre litro hasta una concentración de 0.1 mol sobre litro. Para esto, pues tenemos tres datos. Tenemos el volumen que yo quiero preparar, la concentración a la que quiero llegar, es decir, este sería eh, mi volumen objetivo, mi volumen final, y este sería de igual manera, mi concentración objetivo o mi concentración final. Y a partir de una disolución, 2.5 mol sobre litro, que quiere decir que esta es mi concentración de partida o mi concentración inicial. Entonces, ¿qué me falta? Me falta saber qué volumen de esta disolución yo debo tomar para preparar estos 250, 0.1 molar. ¿Okay? Y para eso existe una ecuación. Tal vez ustedes ya la hayan visto eh, en sus clases de teoría, tal vez no. O en todo caso, pues aquí se las presento. Que es una ecuación que me sirve para determinar concentraciones, pero cuando yo estoy diluyendo. Esto sí que quede claro. Solamente me sirve para hacer cálculos de diluciones, no para preparar disoluciones. Desde ahí tenemos dos conceptos, disolución y dilución. Disolución, sabemos lo que es una mezcla homogénea con soluto y disolvente, etcétera, etcétera. Y dilución me sirve para disminuir la concentración de una sustancia con un valor grande, en este caso 2.5.
Entonces, C1 y B1 serán mi concentración inicial y mi volumen inicial. Para este caso, mi concentración inicial, es decir, mi concentración de partida, son los 2.5, y no conozco el volumen inicial, no sé todavía qué volumen debo tomar de esta disolución original. Y mi concentración 2 y volumen 2 son mis objetivos, a dónde quiero llegar. Entonces mi concentración 2 será 0.1 y mi volumen 2 será 250 mililitros. ¿Okay? Entonces lo que tengo que hacer, pues un simple despeje, ¿sí? Porque ya conozco aquí C1, entonces voy a despejar B1 para saber qué tanto voy a tomar de esta disolución. ¿Ok? Pues vamos a ver el cálculo como tal, ¿no? Y podrán ver allí que pues es simplemente una, bueno, que pasa dividiendo aquí en la concentración 1. Y verán que en esta primera parte, pues está el producto de 0.1 por 250, que son mis datos de la disolución a la que quiero llegar, y voy a dividirla entre la concentración inicial, ¿no? De esta manera vemos que se eliminan las unidades de mol sobre litro y me quedan simplemente en mililitros. Y vemos con este cálculo que yo debo tomar de esta disolución 2.5 molar, yo debo tomar 10 mililitros. ¿Y qué voy a hacer con estos 10 mililitros? Yo los voy a colocar en un matraz aforado y posteriormente, bueno, claro, un matraz aforado de 250 mililitros. Y posteriormente yo voy a agregar agua hasta llegar a la marca correspondiente, tomando en cuenta estas precauciones del menisco, etcétera. Y de esta manera yo ya tengo preparada mi disolución objetivo a partir de otra disolución. Es decir, yo hice una dilución. Ahora, ustedes díganme, ¿con qué voy a tomar estos 10 mililitros? ¿Con qué material? Con una pipeta. Una pipeta. ¿Ok? ¿Pipeta de qué tipo? Porque recuerden que tenemos de dos. Es pipeta graduada y pipeta volumétrica. La Una volumétrica. volumétrica De 10. Exactamente, exactamente. Vamos a tomarla con una pipeta volumétrica. ¿Esto por qué? Porque recuerden que yo quiero, o mi intención es preparar una disolución con una concentración lo más precisa posible. Entonces voy a utilizar materiales precisos, ¿no? Y si recuerdan, en aquella primera práctica de Química General 1, se revisó la precisión o la incertidumbre que manejan los diferentes materiales de laboratorio. Y vimos que dentro de los más precisos están la bureta, el matraz y precisamente la pipeta volumétrica. Y los menos precisos son el bueno, intermedio estará la probeta, pero menos preciso, pues, por ejemplo, es el vaso de precipitados, ¿no? Que es el más impreciso de todos los instrumentos. Entonces, en efecto, tomaremos estos 10 mililitros con una pipeta volumétrica. Recuerden que el manejo de la pipeta pues tiene un cierto cuidado, en donde primero, ¿qué era lo que hacíamos? Pues tomar una pequeña parte de esa disolución para hacer este proceso que llamábamos endulzado o impregnado. No sé, eh, tal vez otros profesores lo hayan llamado de otra forma, en donde lo que hacíamos era tomar una pequeñita porción de de esta disolución, en este caso, de la 2.5 que voy a tomar, para impregnar toda mi pipeta, para que quede ahora sí que libre de todas otras sustancias que hayan manejado antes con esa pipeta. Y esa porción que me sirvió para enjuagar o para endulzar o para impregnar mi pipeta, pues lo voy a desechar en el frasco de residuos. De esta manera yo ya tengo lista mi, mi pipeta. Y recuerdo, claro, esto sí resulta un poquito complicado de explicar simplemente así a distancia y sin estar viendo los aparatos, los instrumentos, pero recuerden que siempre utilizamos el dedo índice para controlar el volumen que puede medir la pipeta, ¿no? Veré si hay algún video
correspondiente para aquellos que no hayan tenido esa experiencia de manejar correctamente una pipeta. Okay. Entonces, con la técnica adecuada, medimos esos 10 mililitros, lo pasamos al matraz, llenamos con nuestra piseta y llevamos a la marca del aforo. Entonces, de esta manera, tenemos preparada esta disolución. Y va a ser precisamente esta la disolución que yo voy a titular. ¿No? Voy a verificar que en efecto yo haya hecho, bueno, el cálculo está bien hecho, pero ahora vamos a comprobar que en efecto yo haya manejado bien mis aparatos, mis instrumentos, para hacer mi disolución de manera correcta. Entonces la titulación se encarga de revisar que en efecto la concentración sea 0.1. ¿No? De eso es lo que se trata una titulación. Entonces, esto es con respecto a la disolución de hidróxido de sodio. Vamos a ver ahora la disolución de ácido clorhídrico, para lo cual me están pidiendo preparar 50 mililitros a partir del ácido clorhídrico concentrado, es decir, del frasco grande que tenemos ahí en las campanas. Y para este nosotros sabemos que tiene un 37% de pureza o 37% masa-masa. ¿Qué quiere decir? Que hay 37 gramos de ácido clorhídrico realmente por cada 100 de toda la disolución o de todo el concentrado. Y este concentrado tiene una densidad de 1.18 gramos sobre mililitro. Ahora, este es un cálculo que hicimos la vez pasada con algún otro ácido, ¿no? Pero vamos a checarlo. Aquí no se trata, no vamos a utilizar esta ecuación sencilla de C1D1 igual a C2B2 porque no estoy haciendo una dilución. Yo lo que quiero saber es cuánto voy a tomar de este ácido concentrado. Si yo conociera la molaridad o la concentración en mol sobre el litro de este ácido clorhídrico concentrado comercial, si yo conozco su molaridad, entonces sí podría utilizar esta ecuación simple. Pero no me están dando ese dato. Lo podríamos calcular, pero ya sería un cálculo más que pues se va a tener que repetir lo que voy a hacer ahora. Entonces, pues resulta no tan práctico. Pero si gustan hacerlo, adelante, no hay ningún problema. Calculan la molaridad de esta disolución concentrada y ocupan la de C1B1 igual a C2B2. Pero no lo voy a hacer en esta ocasión. Voy a ocupar únicamente los datos que me está dando el problema. Ahora, aquí, como mi primer factor, van a ser mi volumen que yo quiero preparar. En este caso son los 50 mililitros de ácido clorhídrico. Posteriormente yo voy a escribir el factor que con la concentración deseada, es decir, 0.1 mol por litro o expresado en mililitros, ¿sí? Para que sea más sencillo, 0.1 mol por cada 1000 mililitros ambos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Hasta aquí, con estos dos factores, al multiplicarlos yo voy a obtener el número de moles de ácido clorhídrico. ¿Okay? Pero pues no voy a medir moles, yo tengo que medir alguna cantidad física más sencilla, ya sea gramos o ya sea mililitros. Y como mi ácido es una disolución concentrada, no voy a pesar gramos de ácido, voy a medir mililitros. Pero ¿cómo le hago? No puedo pasar directo de mol a mililitros. Entonces yo tengo que pasar por este factor de pureza. Pero tomando en cuenta también que debo tener antes gramos de ácido clorhídrico. Entonces voy a tomar en cuenta también la masa molecular o la masa molar de este ácido. Entonces, un mol de ácido clorhídrico pesará 36.5 gramos. Entonces, con este segundo factor, yo ya estoy pasando de moles de ácido clorhídrico a gramos de ácido clorhídrico. Si me quedo hasta aquí, quiere decir que yo tengo el ácido clorhídrico como si estuviera puro y aparte en sólido, ¿no? Cosa que no es así. Entonces, voy a tomar este factor de pureza para saber cuánto del ácido impuro o del ácido concentrado debo tomar.
Y este factor lo acomodo de esta forma, porque recuerden que yo lo que quiero es cuánto quiero tomar del compuesto impuro, no del puro, porque lo del puro ya lo tengo. Entonces ahora yo quiero saber cuánto del impuro debo tomar, es decir, que dentro de esa cantidad ya va a estar incluida lo que me sirve del ácido clorhídrico. Entonces lo acomodo de esta forma, 100 entre 37, de esta manera yo voy a obtener una cantidad más grande, en donde ya va a estar incluido lo que realmente necesito del ácido clorhídrico. Y entonces voy a llegar a la cantidad de ácido clorhídrico concentrado o impuro, como lo quieran ver, pero lo sigo teniendo en gramos. Esa cantidad en gramos pues ya va a estar incluida allí. Bueno, las impurezas más el ácido clorhídrico concentrado. Entonces ahí veo que alguien está levantando la mano. Dime, ¿qué pasó? Profesor, es que tengo una duda en donde dice 0.1 mol de ácido clorhídrico. Abajo, bueno, se coloca el factor que sería, bueno, 1000 mililitros de ácido clorhídrico. Pero después donde puso el factor donde dice 100 gramos de ácido clorhídrico em, concentrado entre 37 gramos de ácido clorhídrico, ¿arriba no serían igual 1000 gramos? Esto es, lo escribo así porque se refiere al porcentaje. Siempre cualquier porcentaje que veas, siempre está referido por cada 100. Es decir, en este caso, 37% masa masa, quiere decir que por cada 100 de mi total, 100 gramos o 100 mililitros, en este caso como es masa masa es 100 gramos, solamente hay 37 gramos de mi sustancia original, eh, de lo que yo quiero medir. Entonces, siempre que veas porcentaje, va a ser ese número sobre 100. Gracias, profesor. Por no. Muy bien. Entonces nos quedamos en que hasta aquí teníamos la cantidad en gramos de mi compuesto impuro. Pero como se trata de una disolución concentrada, no voy a pesar esa cantidad en gramos. Yo necesito medir una cantidad de mililitros. Y pues utilizo para ello la densidad, que es de 1.18 gramos por mililitro. Entonces, de esta manera yo voy a pasar de gramos a mililitros del ácido concentrado. Y ya aplicando todos estos factores, yo tengo que requerir 0.42 mililitros del ácido clorhídrico concentrado. Entonces vean que si voy a requerir tan poquita cantidad, entonces ya ustedes se darán una idea de qué tan concentrado va a estar, ¿no? Por eso es que siempre va a estar en las campanas este ácido. Ahora, ¿con qué instrumento voy a tomar estos 0.42 mililitros? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué se les ocurre allí? Podría ser igual la pipeta, pero a lo mejor con una jeringa pequeña. Ok, es una opción. Sin embargo, ahí, pues bueno, tenemos ahí la cuestión de que la jeringa tiene que estar completamente pura, ¿no? Es decir, lavada y con este proceso de endulzado que les acabo de comentar. Y aparte tenemos ahí, bueno, si ocupamos las jeringas que tienen ahí en el laboratorio para succionar con las pipetas, corremos el riesgo de que le entren las impurezas eh, del caucho, ¿no? Que tiene ahí de la manguerita de hule. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Utilizaríamos también una pipeta, pero pues desafortunadamente no tenemos una pipeta volumétrica de 0.42 mililitros. No existen ese tipo de pipetas. La pipeta volumétrica más pequeña, que se conoce al menos que tenemos en el laboratorio, es de 1 mililitro, lo cual es mayor a este volumen que yo requiero. Entonces no puedo ocupar pipeta volumétrica. Entonces yo requeriría entonces una pipeta graduada, pero una pipeta graduada especial. Pipeta graduada que tenga
marcas o mediciones hasta los centésimos de mililitro, cosa que sí podemos tener. Tenemos también pipetas de 1 mililitro con marcas de hasta centésimos. Entonces, ese tipo de pipetas me sirve muy bien para este tipo de volúmenes. Y como ven, se trata de un volumen tan pequeño que pues, prácticamente no ocurrirá aquello que vimos la semana pasada, de que al momento de estar agregando la cantidad de agua, sea una reacción muy exotérmica. Claro, sí hay que tener la precaución de tener la cama, posteriormente el ácido y esperar a que se enfríe para posteriormente pasarlo al matraz, ¿no? Pero no será tan grave ese efecto debido al volumen tan pequeño que tenemos. Claro, aquí pues a ustedes les faltará esa experiencia de estarse equivocando, porque es un volumen tan pequeño que es muy complicado manejar la pipeta de 1 mililitro. Estar manejando con el dedo índice, succionar de manera adecuada, que no se les vaya a pasar a la jeringa el ácido a través de la pipeta. Entonces, eso es lo que nos va a faltar, ¿no? Esa experiencia de que se equivoquen al momento de preparar este tipo de disoluciones. Pero bueno, ahí pues ya no podemos hacer mucho al respecto. Pero pues bueno, este es el cálculo que se requiere para este tipo de disoluciones. Lo mismo será para el ácido sulfúrico que tenemos como siguiente problema. Si se dan cuenta, es el mismo volumen y es la misma concentración a la que quiero llegar. Lo único que cambia es la pureza y la densidad. Y claro, obviamente, el peso molecular. Entonces van a ser exactamente la misma serie de factores, solamente que aquí, eh, en lugar de 36.5, será la masa molecular del ácido sulfúrico. Aquí, en lugar de 100 entre 37, será 100 entre 98. Y aquí, en vez de 1 entre 1.18, será 1 entre 1.84. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento para realizar. Entonces, vamos a ver directamente cuánto nos da. Vemos que pues nada más cambiaron esos factores y aquí vean que dio la casualidad de que el ácido sulfúrico tiene una masa molecular de 98, ¿no? Que se puede eliminar con este 98, entonces se facilita un poquito más el cálculo, cosa que no sucedía acá. Bueno, que es prácticamente, ¿no? 36.5 y 37. Y bueno, entonces aplicando estos factores requerimos de únicamente 0.27 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. ¿Okay? Entonces todavía menor cantidad de volumen del concentrado para preparar mis 50 mililitros con una concentración 0.1 molar. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto al cálculo? No, profe. No, profe. Ok. No, profesor. Ok, continuamos entonces. Entonces ya tenemos la disolución de hidróxido de sodio, ya tenemos mis dos ácidos a partir del concentrado, que es el clorhídrico y el sulfúrico. Nos falta uno, que es el ácido cítrico, ¿no? Este forma parte de un tipo de compuestos que son ácidos orgánicos, que pues pues como su nombre lo indica, ya lo habrán visto como ingrediente en muchos alimentos, que da ese sabor característico como limón, que, bueno, es un compuesto sólido, pero que en su estructura, bueno, no vamos a ver ahorita las estructuras de estos compuestos, sino dentro de su estructura tiene hidrógenos ácidos. Y pues de igual manera vamos a preparar 50 mililitros 0.1 molar, pero vamos a partir del sólido, no del líquido como los anteriores. Entonces se hace más sencillo el cálculo. No nos están dando datos de pureza, entonces vamos a considerar, no sé, ya dependiendo cómo venga etiquetado el frasco, vamos a suponer que tiene o que es el 100% puro, ¿no? Porque no nos están dando aquí el dato. Entonces todavía se hace más sencillo el cálculo. Por lo que primero, pues voy a tomar mis 50 mililitros, los voy a multiplicar por la concentración para pasar de mililitros a número de moles. Posteriormente lo voy a multiplicar por el
el peso molecular del ácido cítrico. Ustedes ya habrán visto en alguna práctica, o si no, también se los comento acá, que para no estar escribiendo C6H8O7, yo puedo abreviar el ácido cítrico de esta manera, como H3CIT. Aquí me está indicando que este ácido cítrico tiene 3 hidrógenos ácidos. Esto va a cobrar mucha importancia en la práctica 2, que nosotros sepamos cuántos hidrógenos ácidos tiene. Pero bueno, mientras les digo que así lo vamos a estar manejando, el ácido cítrico, para no escribir todo esto de C6H8O7. ¿Okay? Entonces, con este primer factor yo paso de mililitros a moles, y con la masa molecular del ácido cítrico yo paso de moles a gramos. Y como no tengo factor de pureza, yo considero que es el 100%, entonces hasta aquí me detengo. Entonces yo voy a pesar 0.96 gramos de ácido cítrico. Eso pues, así como, como lo que vimos la semana pasada, lo colocamos en un vaso de precipitados, lo disolvemos en un poco de agua, y de ahí al matraz aforado de 50 mililitros, y llevar a la marca del aforo correspondiente. Es una disolución mucho más fácil de preparar en relación con los ácidos. ¿Okay? Esto era, me parece que eran los de la ácido, digo, las disoluciones a preparar en la pregunta 3. Y también les había comentado algo de las preguntas 6 y 7, que son estas dos siguientes problemas. De igual manera con concentraciones. Vemos que en la siguiente me están preguntando cuál es la concentración de ácido clorhídrico en una disolución preparada tomando 10 mililitros de una disolución 1 mol por litro de ácido clorhídrico, llevando al aforo a 50 mililitros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una dilución, ¿no? Entonces, podremos ocupar fácilmente la ecuación esta de C1B1 igual a C2B2, ¿no? Claro, no es el único método para hacerlo. Por ejemplo, yo no empleé ese método ahora, ¿no? Lo podría hacer. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? ¿No? Que pues voy a tomar 10 mililitros de mi disolución 1 molar, que es lo que estoy haciendo acá. Estoy tomando 10 mililitros y lo multiplico por la concentración para saber qué cantidad en moles voy a estar agarrando de ese ácido original. Y esa cantidad de ácido no la voy a transformar a gramos y no la voy a transformar a mililitros, porque no lo necesito. Porque a mí me están diciendo que esa cantidad yo la voy a llevar a 50 mililitros. Y si yo ya tengo moles y mililitros, o bueno, cantidad de moles y cantidad de volumen, yo puedo calcular una concentración molar. Y recuerden que la concentración molar es mol sobre litro. Entonces, estos 50 mililitros, yo los pongo aquí en unidades de litros para tener mis unidades correspondientes. Entonces será 0.01 mol en 0.05 litros. Entonces ya tengo las unidades de mol sobre litro y mi cantidad es 0.2. Entonces esa es mi concentración final. Claro que sí, puedo, si se les hace más complicado esta parte, pues siempre estará mi método para diluciones, ¿no? En donde yo quiero mi concentración final. Ahora, ¿sí? Entonces hago el despeje correspondiente. Voy a partir de una concentración 1 molar con mi volumen de 10 mililitros y lo voy a dividir entre ahora mi volumen final, mi volumen objetivo, que son los 50 mililitros. Vean que aquí se eliminan las unidades de mililitros y llego a exactamente la misma concentración. Entonces ustedes verán que existen varias formas para hacer el cálculo de concentraciones en diluciones, ¿no? Creo yo que la más sencilla es utilizando la fórmula que aquí les presento. Pero pues si no, sí, que probablemente a algunos se les haga complicado, tal vez no. Por eso también presento el cálculo de arriba. Ya será cuestión de cuál sea el que ustedes se acomoden, ¿no? Pero les presento las dos formas, ¿sí? Y la siguiente, ¿cómo vamos a preparar a partir de una disolución 1 molar 100 mililitros de una disolución de ácido cítrico 4 veces menos concentrado? Ok, vamos a ver. ¿Qué datos tengo?
Si me fijo en mi ecuación, voy a ocupar esta misma para tratar de explicar este problema. Yo estoy partiendo también de una disolución 1 molar. Entonces ya tengo mi C1. ¿Sí? No me están diciendo qué volumen voy a tomar, entonces precisamente eso es lo que voy a calcular. Y voy a preparar 100 mililitros. Entonces ya tengo aquí mi volumen 2. Y me están diciendo que es una disolución 4 veces menos concentrada. ¿Eso qué quiere decir? Que pues tengo que dividir entre 4 la disolución original, la concentración de la disolución original. ¿Y cuánto es esto? Pues entonces 1 entre 4 me lleva a 0.25. Entonces, mi concentración final, concentración 2, será 0.25. Esto pues es lo que me está diciendo este enunciado, que es 4 veces menos concentrado. ¿Y esto a qué me lleva? A un factor que pues estaremos utilizando, me parece que en la práctica 4 o algo así, en donde se refiere al lo que se conoce como el factor de dilución. Es decir, cuántas veces voy a diluir una disolución. En este caso, mi factor de dilución es de 4, porque yo estoy diluyendo 4 veces mi concentración original. La estoy llevando de una concentración de 1 a una concentración de 0.25. Es decir, estoy diluyendo 4 veces. Entonces les pongo aquí el cálculo, que es mi concentración final, que es de 0.25. Yo voy a preparar 100 mililitros de esta disolución y mi concentración inicial es 1. Y de esta manera, yo sé que voy a tomar 25 mililitros de mi disolución 1 molar. Y de ahí lo paso al matraz y lo llevo al aforo hasta 100 mililitros. Claro, hay que tener cuidado de que sea el matraz aforado de 100 mililitros, no cualquiera, porque es la disolución o el volumen de la disolución que yo voy a preparar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, Dime. entonces en los 100, bueno, en los 100 mililitros son los que vamos a tomar para dividirlo entre 4. No, la concentración es la que vas a dividir entre 4. Ah, el de 1000, ¿verdad? Bueno, sí, no. No, me Bueno, estoy perdiendo. es mol sobre litro. Lo podemos expresar como un mol sobre 1000 mililitros, pero en este caso no es necesario hacer la conversión. Entonces, para que no te confundas, siempre las unidades de concentración son moles por cada litro de disolución. A veces lo ocupo como 1000 mililitros para poder, para evitarme el cálculo de transformar estos mililitros que yo quiero preparar a litros. Por eso es que transformo o expreso la concentración de moles por cada 1000 mililitros. Pero las unidades de concentración siempre van a ser mol sobre litro. ¿Okay? Esto lo acomodo de esta manera por facilidad, para poder eliminar rápidamente aquí las unidades. Profe, ¿nos habría salido el mismo factor de, el mismo, sí, factor de dilución si la concentración nos las hubieran dado en porcentaje masa-masa y pues hiciéramos las mismas operaciones? ¿Sí nos saldría lo mismo? ¿Sí me di a entender? ¿Cuál es la que te dan en masa-masa? O sea, si nos hubieran dado los datos en lugar de en mol por litro, si nos los hubieran dado en porcentaje de pureza o porcentaje de masa-masa. En lugar O de sea, si un nos mol hubieran sobre litro. dado... Ajá, nos hubieran dado... O sea, si te hubieran dado, por ejemplo, que fuera un 10%, dato de porcentaje masa-masa. 10% masa-masa o 10% masa-volumen, en lugar de un mol sobre litro. Al decirte 4 veces menos concentrada, vas a partir de lo que te están dando, no importando las unidades. ¿Verdad? Y sale lo mismo. Exactamente. Si te hubieran dicho 1% masa-volumen y te están pidiendo de igual manera 4 veces menos concentrada, es exactamente lo mismo. Lo vas a llevar a, en lugar de 0.25 mol sobre litro, lo llevarías a 0.25% masa-volumen. Es exactamente lo mismo. Igual se divide entre 4 la concentración. Así es, así es.
Y en este caso no hay ningún inconveniente con las unidades de la concentración, porque nada más están diciendo cuántas veces está diluyendo. Lo puedo tener en molaridad, en normalidad, por ciento masa, por ciento masa volumen, la que sea, ¿no? Como nada más me están diciendo 4 veces menos concentrada, no hay ningún problema en qué unidades le estemos manejando. Y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Claro, suponiendo que es 1. Ya si es 2 o 10 o lo que sea, pues ya va a cambiar. Pero las unidades pueden estar como sea. Ok. Entonces, esto es con respecto a, pues ahora sí que todos los cálculos que se requerían para el cuestionario previo. Ahora, en cuanto a la técnica de titulación en sí, pues recuerden que teníamos allí una serie de conceptos que había que, que responder, ¿no? Ya les platiqué un poquito acerca del patrón primario, que es una sustancia que es muy estable a temperatura ambiente, que no reacciona con el disolvente, que reacciona por completo con la sustancia que estamos titulando, que es un compuesto de alta pureza, y bueno, entre otras características que me permiten determinar que en efecto yo lo que estoy utilizando es un patrón primario. ¿Para qué me sirve este patrón primario? Pues para determinar concentraciones exactas de otras sustancias. En este caso, pues estamos hablando de un proceso de estandarización. ¿Cuál es la sustancia que voy a estandarizar? Para esta práctica es el hidróxido de sodio, que fue la primera disolución que preparamos. Una vez determinada la concentración exacta con ayuda del patrón primario del hidróxido de sodio, pues ahora este hidróxido de sodio se me va a transformar en un patrón secundario. Ya que lo tengo con su concentración exacta, entonces ya me sirve ahora este hidróxido de sodio para determinar concentraciones de otras sustancias. Esa es la diferencia entre patrón primario y patrón secundario a grandes rasgos. Claro, también habrá otras características que pues ya estaremos viendo más adelante. Ahora, otros conceptos muy importantes que se toman en cuenta para hablar de cuando estamos teniendo una titulación es el de titulante y analito. ¿Qué investigaron al respecto? ¿Qué es el titulante y qué es el analito? El titulante es la sustancia de concentración conocida, ¿no? Y sería nuestro patrón primario. O uno, bueno, más bien nuestro patrón en general, porque también podría ser secundario. Ok, ok. ¿Y el analito? El analito es la especie química cuya concentración se desea conocer. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, pues el titulante es la que ya conocemos, la concentración ya conocida realmente, exacta, de manera exacta, proveniente de un proceso de estandarización o simplemente que se trate de un patrón primario. Ese va a ser nuestro titulante. Y el analito va a ser nuestra muestra, lo que nosotros, como su nombre lo indica, lo que nosotros vamos a analizar. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a utilizar en esta primera titulación 2 sustancias. Ya les he comentado que vamos a tratar con el hidróxido de sodio, pero también vamos a utilizar otra sustancia, que es el biftalato de potasio. El biftalato de potasio sirve mucho como patrón primario para reacciones ácido-base. Entonces, ese será nuestro titulante y el analito, en esta ocasión, será el hidróxido de sodio. Porque a pesar de que nosotros preparamos el hidróxido de sodio con lo que nosotros pensamos es una concentración 0.1 molar, no sabemos o no estamos seguros de que en efecto sea esa concentración. ¿Ok? Entonces, ese será nuestro analito, al que le vamos a determinar su concentración exacta. Y el titulante, entonces, en este caso será el biftalato de potasio. Veremos también que para llevar a cabo una titulación, pues requerimos una serie de materiales. Por ejemplo,
pues bueno, nuestro matraz, digo, nuestro soporte universal, que se lo tenemos en nuestras gavetas, y pues también tenemos nuestros matraces Erlenmeyer. Lo que no tenemos usualmente en las gavetas son las pinzas de 3 dedos y la bureta. Aquí mucho cuidado al momento de manejar la bureta. Como ahí vamos a estar, verán que tiene ahí marcas de volumen, vamos a estar midiendo volúmenes exactos, entonces, pues lo más conveniente es que tengamos a este instrumento lo más puro, lo más limpio posible. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues obviamente, una vez que nosotros al laboratorista nos dé esta bureta, pues inmediatamente lavarla a las tarjas con el agua corriente, agua con jabón, y después también para evitar todos los restos del agua de la llave, pues haremos un lavado con agua destilada, ¿no? Y posteriormente, también, así como en el caso de las pipetas, como les comenté anteriormente, haremos también un proceso de endulzado, en donde vamos a impregnar toda la bureta con la sustancia que yo voy a colocar allí. Ahora, ¿qué sustancia voy a colocar allí? Pues mi patrón primario, el biftalato de potasio, está en estado sólido. No voy a preparar una disolución del biftalato. Por lo tanto, voy a colocar allí la disolución de hidróxido de sodio que yo preparé. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos poniendo en cada uno de los instrumentos? En esta ocasión yo estoy colocando mi analito en la bureta, porque pues no puedo colocar sólidos aquí en la bureta. Y mi titulante lo estaré colocando en el matraz Erlenmeyer. Normalmente es al revés, porque normalmente yo tengo una disolución conocida y yo quiero determinar la concentración de una disolución desconocida. Entonces allí yo colocaría mi titulante en la bureta y mi analito en el matraz. Pero por los estados de agregación en los que yo tengo presentes mi patrón primario y mi titulante, lo tengo que hacer al revés. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo el patrón primario, mi biftalato de potasio, lo voy a pesar de manera lo más precisamente posible en la balanza. Y como sabemos que no reacciona con el ambiente, sabemos que tiene una alta pureza, entonces prácticamente no va a cambiar lo que nosotros pesemos en la balanza y lo que pasemos al matraz no va a cambiar. Va a permanecer exactamente lo que pesamos, va a estar en el matraz. Entonces, por eso no hay tanto problema en que lo coloquemos en el matraz sin haberlo pasado por la bureta. Ahí no hay ningún problema. Okay. Profesor, Ahora, dime. este, entonces el analito va en la bureta y el titulante va en el matraz. En este caso, así es, Va al porque Ah, mi ok. titulante es lo que ya conozco, que es el patrón primario, que es el biftalato de potasio. Y como está en estado sólido, no lo puedo colocar en la bureta. Y el analito, en este caso, que es el único que tengo en disolución, es el que va en la bureta. Pero solamente en este caso. Normalmente Gracias. va a ser a la inversa. El titulante irá en la bureta y el analito en el matraz. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí les presento la siguiente figura. Bueno, aquí en la bureta estará mi hidróxido de sodio y en el matraz estará el biftalato de potasio. Entonces ya identifiqué quién es mi titulante, quién es mi analito. Yo a esta cantidad de biftalato que estoy colocando en el matraz, le voy a agregar agua para que pues sea fácilmente que podamos ver fácilmente lo que ocurre con la reacción. Ahora, es importante que el protocolo nos dice que pesemos una cierta cantidad de biftalato. Sin embargo, si a mí me falta o a mí me sobra, no hay ningún problema, siempre y cuando yo registre la masa exacta que me registra la balanza. Y yo lo anoté en mi bitácora. ¿Por qué? Porque, pues precisamente, esto es lo que me va a definir qué cantidad de hidróxido de sodio voy a utilizar para que ocurra una reacción. En este caso, es una reacción ácido-base. Me parece que según el protocolo hay que pesar 0.15.
Pero si yo peso 0.10 o me paso hasta 0.20, no hay ningún problema. Aquí el problema sería que yo esté ahí con mi espátula tratando de quitar el exceso o de poner, tratándome de acercar a los 0.15. Eso es un error. Eso me lleva a que si yo estoy haciendo ese tipo de acciones, eso me lleva a que mi determinación final sea muy, muy imprecisa, muy inexacta. Entonces no hay ningún problema si yo me paso o me falta. No hay ningún problema en esa parte. Ahora, voy a colocar estos gramos que yo registré en mi bitácora, voy a colocarlo en el matraz Erlenmeyer. Y voy a agregar un poco de agua. ¿Cuánta cantidad de agua? No me importa. Claro, agua destilada, obviamente. No me importa la cantidad de agua. ¿Por qué no me importa? Porque lo que importa es la cantidad del titulante, la cantidad del biftalato. No estoy midiendo concentración de biftalato. Entonces, y como no estoy midiendo concentración, no estoy preparando una disolución de biftalato. Lo que importa es la cantidad en moles que yo pesé a partir de la cantidad en gramos, ¿no? Y lo que estoy colocando en el matraz. Entonces, si yo le pongo 20 o 50 mililitros de agua, no importa, ¿no? El agua únicamente me sirve como un medio para observar lo que ocurre en la reacción. Y tampoco me importa si está completamente disuelto o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que les digo, lo que va a reaccionar es el biftalato, no el agua. Entonces, si está en estado sólido, pues de alguna manera le va a llegar el hidróxido de sodio y va a ocurrir la reacción correspondiente. Entonces, lo que yo haría es precisamente colocar esta cantidad de biftalato en el matraz y agrego un poco de agua y pues nada más homogeneizo y lo puedo dejar así. No tengo forzosamente que estar agitando hasta la disolución por completo. No hay ningún problema, lo puedo dejar así sin disolver. De todas formas va a ocurrir la reacción. Ahora, ¿qué paso sigue? Siempre que yo vaya a empezar una titulación y que yo ya tenga mi sustancia lista en el matraz Erlenmeyer, tengo que colocar una sustancia adicional, que en este caso es el indicador. El indicador es una sustancia que me da o que me permite ver un cambio visual en mi reacción química. Es una sustancia menos reactiva que la sustancia que yo estoy titulando o la que fuera en este caso mi titulante. Porque, una vez que haya ocurrido por completo la reacción entre mi titulante y mi analito, entonces ocurrirá la reacción con el indicador. Y el indicador me va a dar un cambio de color. Normalmente, para las titulaciones ácido-base, el indicador más apropiado es la fenolftaleína, que es un indicador que es una molécula gigante que tiene por ahí hidrógenos ácidos o también iones hidroxilo, que me permiten eh, que esta reacción cambie de color. En presencia de medio ácido, la fenolftaleína es incolora. Es decir, que nosotros vamos a tener nuestro biftalato en el matraz y vamos a agregar un par de gotitas de fenolftaleína y vamos a ver que no pasa nada. Se queda exactamente translúcido, transparente. Pero pues vamos a ver que conforme estamos agregando la disolución de hidróxido de sodio, vamos a ver ahí como que se empieza a teñir. Se empieza a teñir de este color que vemos aquí en la figura, en color rosado. Y precisamente de lo que se trata es pasar de esta incoloración a tener una coloración rosada, que es el color de la fenolftaleína en presencia de un medio básico. Estoy pasando ahí de un medio ácido a un medio básico, estoy cambiando de no tener color a una coloración rosada. Ahora, ¿cómo sé en qué momento detenerme? Bueno, pues en primer lugar, pues veremos la técnica como tal. Yo voy a colocar mi sustancia, mi disolución en la bureta
De tal manera que pues yo lo ajusto a 0, así como lo hacíamos con los matraces. Ajustábamos con la marca de la forma. Voy a hacer algo parecido acá. Para que vean más detalles de cómo se utiliza o cómo se llena la bureta, ahí viene la técnica explicada en uno de los videos que les muestro al final de esta presentación, o también podrán ver el video de la práctica 2. Ahí la profesora que se encarga de explicar el tema explica muy bien cómo es que hay que hacer todo este proceso del uso de la bureta. Bueno, más bien del llenado de la bureta. Ahora, del manejo como tal de la titulación, yo tengo que determinar, bueno, cada uno de nosotros tendrá una mano dominante, ya que seamos derechos o zurdos, no hay ningún problema, pero lo tengo que tomar en cuenta para el manejo aquí de la bureta. Con mi mano dominante, yo voy a manejar el matraz. Y con mi otra mano, yo voy a manejar aquí la llave de la bureta. ¿Para qué? Porque yo lo que voy a hacer es abrir la bureta y voy a dejar caer unas pequeñas gotas, en este caso del hidróxido de sodio. Y con mi mano dominante yo voy a estar agitando este matraz. Veremos que conforme cae la gotita, en este caso de hidróxido de sodio, veremos que cuando cae, veremos que se esparce una cierta coloración rosada, pero que conforme nosotros seguimos agitando, esta coloración va a desaparecer. Quiere decir que sigue estando en presencia del medio ácido, el indicador. Entonces yo voy a seguir agregando las gotitas, yo voy a seguir agitando y pues va a seguir ocurriendo este fenómeno. Cae la gotita, se ve rosado y se desvanece, vuelve a estar transparente. Pero va a llegar un punto en el que la disolución ya no va a regresar a transparente, ya se va a quedar con un color rosado. Es en ese punto en el que yo me detengo y voy a revisar en la bureta qué volumen está marcado y lo voy a registrar. Entonces, ese volumen me va a servir para determinar cuál es la concentración exacta. Ahorita vamos a ver la forma en que lo hacemos. Pero sí es importante medir ese volumen. Ahora, ¿qué coloración rosada tengo que ver? Porque pues tenemos varios tonos, ¿no? del rosa. En cuanto ustedes vean cualquier rastro de que ya no está regresando transparente, aun cuando sea un rosa muy, muy, muy tenue, ese es precisamente el punto en el que me tengo que detener. Si vemos aquí en esta figura, esta persona ya se pasó, porque ya está demasiado rosado. Tiene que ser mucho más tenue el rosa que tenemos que ver. Y es ese volumen el que tenemos que registrar. Esta persona pues ya se equivocó un poquito, pero bueno, si ya se pasó, no importa registrar ese volumen que le haya marcado la boleta. Ese punto en el que tenemos apenas una coloración rosadita y registramos nuestro volumen, es lo que se conoce como el punto final de la titulación. Por otra parte, tenemos el punto de equivalencia. Ese no lo podemos saber con este tipo de técnicas, porque el punto de equivalencia es el punto exacto en el que ya no tengo, o en el que ninguno de mis reactivos me falta para que reaccione por completo. Es decir, que ya no tengo en el matraz ningún exceso ya sea de hidróxido de sodio o de biftalato de potasio. Eso no lo puedo saber, porque recuerden que, ¿cuál era la función del indicador? Que una vez que yo haya terminado de reaccionar el biftalato con el hidróxido, yo voy a seguir agregando para que me permita ver el cambio de color con la reacción con el indicador. Entonces, el punto final y el punto de equivalencia no son lo mismo. El punto de equivalencia es podríamos decirlo como que es el punto matemático exacto en el que tengo neutralizada completamente mi reacción. Cosa que no ocurre en el punto final. En el punto final siempre voy a tener un ligero exceso de hidróxido de sodio por la reacción con el indicador. Porque hasta este punto ya el biftalato ya no existe.
Ahora lo que está reaccionando es el hidróxido de sodio con la fenolftaleína. Por eso es que siempre voy a tener un ligero desfase entre el punto de equivalencia y el punto final. Pero, al menos para la técnica, me es suficiente para determinar concentraciones exactas. Y de ahí la importancia de que no lleguemos a este color rosa muy, muy intenso. Porque quiere decir que yo ya estoy ocupando más hidróxido del que yo ya de entrada yo necesitaba. Entonces, ese tipo de errores me afecta también en la determinación final de la concentración, en este caso del hidróxido de sodio. Entonces, siempre es muy importante que observemos una coloración apenas rosita, apenas que sea muy, muy, muy tenue. Si yo ya llego a este rosa que vemos en la figura, yo ya me pasé. Y pues dependiendo, si yo tengo todavía disolución suficiente de hidróxido de sodio, pues tendría que repetirla. Si no, pues esos son los datos que yo voy a utilizar. Porque recuerden que este hidróxido de sodio lo voy a seguir utilizando en la siguiente práctica. Entonces tengo que tener cuidado de que de no acabarme en la disolución. Y vamos a ver más adelante por qué es importante no acabarme en la disolución. Ok. Entonces, esto, en general, es el proceso de titulación. Claro, probablemente quedó muy, 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 muy abstracto, esto que les estoy diciendo solo platicado. Al final, estará un video que ustedes podrán ver cuando quieran, en donde pues es la explicación, pero conforme lo están haciendo. Entonces creo que sería un poco más, más simple al respecto. Ahora, bueno, esta fue la técnica como tal. Y bueno, esta es la fenolftaleína, que en medio ácido y en medio neutro es incolora, pero ya en medio básico, medio alcalino, ya pasa a ser de este color, color rosado. Ahora, siempre es muy importante que antes de iniciar la titulación, agreguemos las gotas del indicador. ¿Sí? Porque si no, vamos a estar allí con la bureta esperando a que al cambio de coloración nos acabamos la bureta y nunca cambió. Entonces, nos faltó agregar el indicador, porque no hubo ningún punto en el que nos diéramos cuenta de qué es lo que está pasando. Y profe, ¿cuánto tenemos que agregar de fenolftaleína? ¿No importa? Con 2 o 3 gotitas es más que suficiente. Porque también si agregamos un exceso, nos estaríamos gastando más del hidróxido de sodio que necesitamos para ver que empieza a cambiar de color. Y aparte también podría haber alguna reacción entre el indicador y el biftalato. Que claro, con el biftalato sería menos probable porque se trata del patrón primario. Pero si no fuera el patrón primario, fuera otro tipo de sustancia. Loca. Uy, si fuera otro tipo de sustancias, empezaría una reacción ahí con el indicador que no deseamos. Por eso es que solamente agregamos un par de gotitas. ¿Okay? Gracias, profe. No fui yo. No hay problema. Ahora, y bueno, también, pero resulta, es precisamente aquí donde también me hace un poquito de conflicto el hecho de que no estemos en laboratorio, porque también nos tenemos que equivocar allí. Es muy importante, aunque suene de esta forma, es muy importante que nos equivoquemos allí. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ese posible estrés que tengamos en que ya va a llegar al punto final o que nos vayamos a pasar. Entonces, es ahí donde también me causa un poquito de conflicto, de que no podamos hacer esto en vivo como tal. Entonces, pues, bueno, es aquí, en este punto, en el que pues sí les pediré que me crean, ¿no? Que existe esta parte en la que vamos a tener siempre este estrés de que ya vayamos a llegar al punto final, que nos falte o que no nos vayamos a pasar, que no vayamos a tener mal nuestros cálculos, o que pues que en efecto nos vayamos a dar cuenta de que no agregamos indicador, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar también esa parte. Bueno. Aquí otra figura en la que vemos también una
el término, el punto final de una titulación, en donde vemos ahí una cierta coloración rosada que yo diría que ya se pasó, pero bueno, todavía está dentro del rango aceptable. Tendría que ser todavía más tenue ese rosita que vemos en la figura. Okay. Y, este es el punto final comparado con el punto de equivalencia, que es lo que vamos a encontrar, pero de forma matemática. Si nosotros nos dedicamos a hacer la gráfica, vemos todos los datos y todo eso, el punto central de esta curva que nosotros vemos es el punto de equivalencia. Cuando nosotros agregamos el indicador, vamos a estar un poquito arriba del punto de equivalencia, ¿sí? En esta parte que les estoy señalando. Es decir, que ya nos pasamos un poquito, pero pues todavía sigue siendo adecuado para la determinación de la concentración. Profe, Dime. si te llegas a pasar, supongo que lo tienes que volver a repetir. Claro, tomando en cuenta cuánta disolución todavía nos tengamos disponible, ¿no? Si todavía tenemos, podemos hacer una vez más la titulación. La recomendación es de que se haga por triplicado, para que veamos las diferencias que hay entre estos volúmenes. Si puedo hacerlo una cuarta vez, adelante, no hay ningún problema, pero tomando en cuenta cuánta disolución me queda. Profe, el color rosado, bueno, depende de qué tan rosado salga, depende de la concentración que tengamos, o si le estamos agregando mucho, pues, indicador. No, de la cantidad de indicador no tanto, más bien de la cantidad en exceso que yo me haya pasado al agregar del hidróxido de la bureta. Si yo ya estoy agregando mucho exceso, va a ser más rosado lo que vamos a observar. Por eso es que apenas que sea muy tenue esa rosita, ahí me detengo. Ok. Ahora, ¿cómo saber si yo tuviera una duda en el que si un compañero lo ve rosado, otro lo ve transparente? ¿Qué pasa si hay duda? Pues bueno, si existe esta discrepancia, lo que podemos hacer es, primero, registrar ese volumen en el que tenemos duda y posteriormente agregar una gotita más. Si vemos que con esa gotita más ya se me hace muy rosado, entonces era el volumen anterior. Pero yo ya lo tengo registrado, no importa que yo ya me haya pasado porque yo ya lo tengo registrado, el volumen anterior a esa gotita en exceso. Y si aún, permanece en ese rosita muy tenue, entonces esa siguiente gotita que yo añadí, entonces será el volumen final. Entonces ahí también, si existe esa duda en que si ya llegué o no llegué, pues bueno, si tengo duda, registro ese volumen y agrego una gotita más. Si ya se hace muy rosa, entonces sí era lo que yo pensaba, el volumen anterior, y si todavía permanece con esa coloración muy tenue, entonces es este nuevo volumen, ¿no? Y yo ya desecho el volumen anterior. Entonces, esto es lo que haríamos si tenemos dudas de que si ya llegamos o no al punto final de la titulación. Entonces, es aquí donde entra esta parte que no vamos a poder hacer, ¿no? En donde en donde si agregamos una gotita en exceso, pues ya nos pasamos y ya se arruinó toda la titulación. ¿Okay? Y pues ahí ese estrés que les digo, ¿no? En donde pues estaremos tratando de llegar, o que ya nos pasamos, o que me falta todavía en llegar al punto final de la titulación. Y claro, cada equipo, cada gaveta habría preparado su propia disolución de hidróxido de sodio. Pesó una distinta cantidad de biftalato de potasio. Entonces aquí no es conveniente pues estar comparándose con los demás equipos, ¿no? Porque pues unos verán que ya acabaron la titulación y a ustedes todavía les falta, pero bueno, eso tiene muchos factores. Que hayan pesado, si pesaron una cantidad muy grande de biftalato, pues se van a tardar más al momento de titular. O si pesaron una cantidad muy pequeña de biftalato, pues van a terminar muy rápido la titulación. Y claro, también va a depender de cómo hayan preparado su disolución de hidróxido de sodio.
¿qué pasa también si se pasaron un poquito al momento de preparar la disolución de hidróxido de sodio? Entonces, eh, pues bueno, por eso no, siempre hay que estar enfocados en nuestro trabajo, no estar viendo si ya les salió a los demás para saber qué volumen más o menos tengo que anotar. No, porque cada quien preparó disoluciones diferentes. Y pues está trabajando a su propio ritmo y de su propia manera. Entonces, siempre en este tipo de análisis, siempre hay que estar muy, muy, muy enfocados en lo que estamos haciendo. Porque no va a ser la misma disolución, no vamos a obtener la misma concentración que el otro equipo. Y de hecho, resultaría muy extraño que dos o más equipos tuvieran exactamente la misma concentración de hidróxido de sodio. O que se hayan gastado exactamente el mismo volumen de esta disolución. Es por Profe, eso, dime. entonces si lo hubiéramos hecho en el laboratorio y hubiera sido por gavetas, o sea, ¿no sería una titulación individual entonces? O sea, ¿no cada quien hubiera hecho su titulación? Si cada integrante del equipo hiciera su propia disolución, entonces sí haríamos por integrante cada titulación. Pero en este caso, pues, bueno, vemos que el laboratorio hay dos grupos y cada grupo tiene como 22 personas, entonces la titulación se hace por gaveta, ¿no? O por equipo si hay las suficientes, bueno, si hay pocas gavetas y cada gaveta tiene dos equipos, entonces cada equipo haría su titulación. Aquí la recomendación es que cada integrante del equipo haga su juego de por triplicado, su titulación, porque tampoco se vale que, bueno, como la titulación se hace por triplicado, no se vale que un integrante haga una titulación, luego se cambian a otro integrante y haga otra titulación con la misma sustancia. Eso es lo que no se vale, porque ahí lo que entra en conflicto también es el error que nosotros podemos tener al leer la bureta. Entonces siempre hay que tratar de que sea el mismo operador, el mismo estudiante, que haga el conjunto completo de triplicado. Claro, si ya acabamos con el biftalato e hidróxido de sodio, entonces otra persona puede hacer otras sustancias. El caso es que no, en una misma titulación, en una misma serie de triplicado, que no estén cambiando la persona. Siempre tiene que ser la misma la que lo hace. Y ya, por ejemplo, en esta práctica, que solamente se trata de hacer esta titulación, pues ya para la siguiente práctica cambiarían de persona, para que también tenga esta experiencia. Pero cada serie de triplicados tiene que hacerla una sola persona. ¿Alguna otra duda, chicos? Antes de que veamos los cálculos que serían como tal. No, profe. No, profe. Ok, No, profe. muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de los cálculos. Ya una vez que nosotros llegamos al punto final de la titulación, pues tenemos registrados volúmenes, porque pues bueno, esta titulación la haremos por triplicado por cuestiones estadísticas. Y pues tendremos 3 volúmenes diferentes y pues como en cada matraz de Erlenmeyer nosotros pesamos una diferente cantidad de biftalato, pues tendremos que hacer 3 cálculos. Y no importa, porque en cada matraz pues es deseable que no exista la misma cantidad de biftalato para que veamos si se realizó de manera correcta la titulación. Si nos dan valores similares, aunque hayamos pesado diferente cantidad de biftalato, quiere decir que una de dos, o que yo preparé bien mi disolución de hidróxido de sodio, o que yo realicé muy bien las 3 titulaciones. Vamos a ver. Acá. Bueno, entonces consiste el procedimiento en empezar aproximadamente 0.15 gramos de biftalato de potasio. Yo puedo, bueno, he encontrado estas dos abreviaciones del biftalato de potasio. Y lo voy a hacer por triplicado y colocar cada porción en matraces Erlenmeyer. Claro, estos matraces tienen que estar perfectamente etiquetados, titulación 1, titulación 2, titulación 3. Voy a agregar agua destilada, recuerden que no me importa la cantidad de agua, y 2 gotas de fenolftaleína.
Después la bureta la voy a llenar con el hidróxido de sodio, haciendo el proceso este de endulzado y llevándolo a cero. Ah, aquí, importante. Una vez que yo termine la primera titulación, no voy a ajustar de nuevo a cero, porque como yo ya tengo anotado ese volumen, yo al seguir con mi segunda titulación, por diferencia del volumen que yo utilicé en la primera titulación y lo que me gasté para la segunda, por diferencia, yo ya sé qué volumen estoy utilizando. Entonces, no es estar llenando a cero en cada vez, porque también eso conlleva a una serie de errores. Si ya veo, bueno, habiendo hecho las primeras dos titulaciones, si yo considero que yo ya no me va a alcanzar para la tercera lo que tengo en la bureta, entonces ahí sí, la vuelvo a llenar y la vuelvo a ajustar a cero. ¿No? Pero si no, no es necesario, porque aparte me lleva a más errores al momento de la determinación. Entonces, si yo en la primera, obviamente comienzo en cero, me gasto 10 mililitros, ¿ok? Entonces lo dejo en 10, ¿no? Y continúo con la siguiente titulación. Bueno, veo que ahora me gasté, bueno, llego hasta el 21, entonces ahora me gasté 11. Ah, ok, perfecto. Por diferencia, yo ya sé que son 11 mililitros, 21 menos 10. Y así me voy a seguir con los demás titulaciones y pues si veo que todavía me alcanza, no es necesario estarla llenando. Aparte de que obviamente acá acarrea más errores, pues también me gasta más tiempo. Y también tenemos que hacer un cálculo previo pues, de más o menos saber cuánto me voy a gastar, considerando la cantidad que yo haya pesado de biftalato, pensando en que mi concentración es de 0.1 exacta. Este cálculo teórico nada más es como una guía para saber más o menos cuánto me voy a gastar. Aquí está la reacción que se lleva a cabo entre el hidróxido de sodio y el biftalato de potasio. Ahí les pongo la fórmula del biftalato de potasio y pues la estructura, para que puedan observar que tiene un hidrógeno ácido, que es este que vemos aquí en la parte de arriba. Este hidrógeno ácido es el que está reaccionando con los iones OH. Por eso es la reacción ácido-base. Entonces, el biftalato de potasio tomaría el papel del ácido. Y obviamente el hidróxido de sodio es la base. Se está formando esta sal, este compuesto y evidentemente agua. Y tenemos aquí la masa molar del biftalato de potasio, pues para facilitar los cálculos que tendremos que hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, mi cálculo teórico, pensando, aquí yo voy a estar, yo supongo que yo pese los 0.15 exactos del biftalato de potasio, lo voy a pasar a número de moles, ¿no? Dividiendo entre la masa molar. Ahora, me voy a regresar. Yo me fijo que mi reacción es 1 a 1, es decir, un mol de hidróxido reacciona con un mol de biftalato. Entonces es mucho más sencilla el cálculo. ¿Por qué? Estos moles de biftalato numéricamente serán iguales a los moles de hidróxido de sodio. Perfecto, entonces ahí no hay ningún problema. Es una reacción 1 a 1. El valor numérico es igual. Es decir, una vez que yo ya he dividido 0.15 entre 204.22, tengo el número de moles de biftalato y será lo mismo que el número de moles del hidróxido de sodio. Ahora. Y, profe, y en dado caso que no fuera así, tendríamos que usar la estequiometría de la reacción. Exactamente. Si hubieran gastado 2 moles de biftalato por cada uno de hidróxido de sodio, entonces aquí en este factor voy a colocar el 2. Y ya, okay. Entonces tendría la mitad del número de moles. Muy bien. Ahora, yo considero que mi disolución, yo la preparé muy bien, muy precisa, muy exacta, y pues yo pienso que sí tiene 0.1 mol por litro. Ok, perfecto. Vamos a pensar que es así. Entonces, con la concentración de hidróxido de sodio, yo paso del número de moles a mililitros. Entonces, en este cálculo, que es el cálculo teórico, yo pienso que me voy a gastar 7.3 mililitros de hidróxido de sodio. Y como les digo, esto es una guía para saber más o menos en dónde va a estar el punto final de la titulación. Una vez que yo haya preparado, yo haya calculado mi volumen teórico, yo lo que puedo hacer en mi titulación es, digamos,
abrir la llave de la bureta y dejar caer el chorro por completo hasta aproximadamente unos 5 mililitros, para tampoco, que no sea tampoco tan tardado estar viendo gota por gota por gota. Entonces, una vez pasados los 5 mililitros, si veo que todavía sigue transparente mi matraz, bueno, entonces quiere decir que voy bien. ¿Ah? Entonces ya estos últimos 2.3 mililitros que me faltan, a lo que yo creo que será el punto final, entonces ahora sí, me voy de a gotita por gotita, en constante agitación, para que no me vaya a pasar, que no se me vaya a pasar a ese color tan rosado. Para eso me sirve el cálculo teórico previo, para saber aproximadamente cuánto me voy a gastar. Claro, aquí estoy considerando que pesé 0.15, pero no va a ser 0.15, va a ser lo que nosotros hayamos pesado. Si yo me pasé y yo pesé 0.20, entonces mi cálculo teórico será considerando 0.20, no lo que me dice la práctica. Y aquí en el caso del 0.1, pues no tengo forma de saber si en efecto es el 0.1, entonces voy a considerar que yo preparé muy bien mi disolución y pues consideraré esta concentración. Pero este primer factor es conforme a lo que nosotros hayamos pesado. Claro, la práctica nos dice 0.15, pero si a mí me faltó, si a mí me sobró, no hay problema, yo haré de todas formas el cálculo con mis datos. Esto fue nada más el puro ejemplo, utilizando lo que dice la práctica. ¿Sí? Y yo tendré pues 3 volúmenes diferentes, porque pues yo tengo 3 matraces con 3 cantidades diferentes de biftalato. Entonces yo tengo calculados previamente qué cantidad de hidróxido de sodio me voy a gastar. Y experimentalmente pues haré eso. Los primeros, digamos, 5 mililitros o 4, ya dependiendo de qué tan cuidadosos quieran ser, pues los voy a agregar el chorro así por completo. Y pues ya lo restante, entonces ahora sí, voy de gotita en gotita hasta llegar al punto final de la titulación. ¿Okay? Ahora, este cálculo, les digo, solamente es como guía, no es lo que el objetivo de la práctica, porque el objetivo de la práctica es determinar precisamente la concentración exacta, esta que yo ya estoy dando por dada, digo ya dando por establecida, aquí, de 0.1. ¿Okay? Entonces, tengo este experimento, bueno, mis 3 titulaciones, en las que yo yo pesé estas 3 cantidades de biftalato. Entonces veo que en una de ellas me dio los 0.15 exactos que me dice la práctica. Perfecto, si me da así, muy bien, eso voy a utilizar. Y pues con base, yo tendría que hacer 3 cálculos previos, considerando 0.15, 0.14 y 0.16. Entonces me va a dar 3 volúmenes diferentes. ¿Ok? Eso ya es el cálculo previo. Ahora, después de haber hecho mi titulación, de haber registrado mis volúmenes y ya de haber terminado mis determinaciones, yo tengo aquí una serie de volúmenes gastados de hidróxido de sodio. Veo que para 0.15 me gasté 7.1, 0.14 6.5 y 0.16 7.3. Okay. Entonces estuve cercano a lo que me dijo el cálculo previo. Perfecto. Ahora voy a ocupar estos volúmenes gastados y estas masas de biftalato, evidentemente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a determinar primero la cantidad de hidróxido de sodio y de biftalato que reaccionaron. Y con eso voy a calcular la concentración exacta en cada uno de los experimentos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues la concentración experimental para cada uno de mis titulaciones, pues será el número de moles de hidróxido de sodio entre el volumen gastado de hidróxido de sodio. Recuerden que como la reacción es 1 a 1, el número de moles que obtengamos aquí de biftalato será igual al número de moles de hidróxido de sodio. Entonces, cuando yo tenga esos números de moles de hidróxido de sodio, ya tengo esta primera parte de la ecuación. Entonces, este número de moles lo voy a dividir entre el volumen. Claro, recuerden que la concentración molar está dada en moles por litro. Entonces, estos volúmenes los tengo que pasar a litros. Y ya teniendo esos dos datos, ya podré conocer mi concentración exacta de hidróxido de sodio. Claro, concentración exacta para cada experimento, porque recuerden que yo lo hice 3 veces. Entonces vamos a ver aquí
el cálculo con el experimento número 1. Aquí ya me estoy olvidando del cálculo previo. Este ya no me sirve, solamente fue como guía para saber cuánto me voy a gastar. Entonces, ahorita ya no voy a ocupar nada de esto. Ya me voy a enfocar en mis datos experimentales. Entonces, voy a emplear lo del primer experimento, que son 0.15. Recuerden que, pues, para pasar de gramos a moles, utilizo la masa molar del biftalato. Y como la reacción es 1 a 1, puedo pasar fácilmente de moles de biftalato a moles de hidróxido de sodio. Entonces me da esta cantidad, 7.3 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio. Es decir, ya tengo esta N en mi fórmula. Entonces, ¿qué me resta? Pues dividir este 7.3 por 10 a la menos 4 mol entre 7.1. Pero recuerden que esto tiene que estar en litros, ¿no? Para tener la concentración en mol sobre litro. Paso a la siguiente. Y como mi volumen gastado, me regreso, es 7.1 mililitros, lo expreso ahora en litros, 0.0071 litros. Entonces ya tengo mi volumen, el que yo quiero ocupar en mi fórmula. Entonces hago la división correspondiente. El número de moles que yo obtuve a partir de los gramos de biftalato entre el volumen que me gasté de hidróxido de sodio. Entonces me da una concentración exacta de 0.103. Eso únicamente para el experimento 1. Tengo que hacer exactamente lo mismo para los otros dos. Y pues voy a registrar todos estos datos en las tablas que ustedes podrán ver en la práctica. En la práctica creo que viene ahí, bueno, viene algo parecido acá, número de experimento, masa de biftalato, pero también viene ahí cantidad en moles de biftalato, cantidad en moles de hidróxido de sodio. Entonces ya con eso, pues con estos factores que vemos acá, pues podemos llenar fácilmente esa tabla. Y me parece también que viene una tabla en la que ustedes van a calcular los volúmenes previos. Bueno, ahorita lo vemos esa parte. Ahora, yo voy a tener concentraciones exactas para cada experimento. Como yo lo hice por triplicado, entonces voy a obtener un promedio de esas tres determinaciones, de esas tres concentraciones exactas. Entonces, ese promedio será mi concentración final exacta para mi hidróxido de sodio. Entonces, vemos aquí que fue una relativa buena preparación del hidróxido de sodio, porque pues, si recuerdan, pues la intención era preparar una concentración 0.1. Y aquí dio 0.103 y dará algo distinto en los otros dos experimentos. Entonces, si el promedio es muy cercano al 0.1, entonces, ya sea que mi disolución esté bien preparada o que mis titulaciones estuvieron bien realizadas. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta que, pues, si me da en primer lugar, si me dan cantidades, por ejemplo, muy grandes o muy bajitas, que me dé 0.08 o 0.2, por ejemplo, entonces mi preparación del hidróxido de sodio estuvo muy, muy, muy mal hecha, ¿no? Eso quiere decir que fui muy poco exacto. Ahora, si dentro de una misma titulación mis tres experimentos varían mucho, es decir, que en uno me da 0.10, en otro me da 0.07 y en otro me da 0.15, entonces quiere decir que mis titulaciones variaron mucho, es decir, que algunas las realicé bien y las otras dos no. Entonces ahí fui muy poco preciso, porque todos mis datos están muy dispersos. Pues ahí vemos estos dos conceptos, el de exactitud y el de precisión. Exactitud es qué tanto mi promedio de las tres se acerca al 0.1. Y la precisión es qué tan separadas están mis tres determinaciones. Ahorita vamos a ver algo más al respecto. Bueno, entonces es aquí la tabla que también viene ahí en el protocolo, en el que vamos a anotar aquí el número de experimento, la masa de biftalato, el volumen gastado y cuánto me debía haber gastado, para que comparemos allí qué tan lejos estuvimos de nuestro objetivo. Para eso, pues, este cálculo que ven aquí es el mismo que yo empleé como mi cálculo previo,
Entonces haremos lo mismo con 0.14 y 0.16 para que determinemos cuáles serían mis volúmenes teóricos y pueda comparar entre lo que yo gasté y lo que realmente debía haber gastado. Y ahí nos damos cuenta de que también estuvo bien preparada nuestra disolución de hidróxido de sodio. ¿Sí? Vamos a determinar el porcentaje de error. El porcentaje de error lo obtenemos con la siguiente ecuación, que es el volumen teórico, es decir, con base en lo que dice esta tabla, el volumen teórico, menos el volumen experimental o el volumen gastado realmente. Y lo pongo entre barras de valor absoluto por si me sale algún valor negativo. Y lo voy a dividir entre el valor teórico, ¿no? Y eso multiplicado por 100. Lo haré para cada experimento. Y para medir la precisión, yo lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. Quienes ya hayan llevado laboratorio de física, pues ya la conocerán, que es el cálculo de la desviación estándar. En donde XI, cada uno de mis valores XI, son mis concentraciones experimentales. Y esta X con raya, aquí arriba, es mi concentración promedio. Esto es para ver la variación que existe entre los mismos datos experimentales. Y como ejemplo de aplicación de esta ecuación, pues aquí les pongo esta tablita, en donde yo supongo, son valores cualesquiera, no son relacionados con los valores de la práctica. Yo supongo que en el experimento 1 obtuve una concentración de 6, en el experimento 2 una concentración de 7 y un experimento 3 con una concentración de 4. Al hacer el promedio de estos tres valores, obtengo 5.7. Okay. Entonces, ¿cómo aplico esta ecuación? Pues primero, yo determino cuáles son mis valores XI, es decir, cada uno de mis valores experimentales. ¿Qué me dice la fórmula? Aquí yo tengo que hacer una diferencia entre cada uno de mis valores individuales menos el promedio, es decir, 6 menos 5.7 que me da 0.3, 7 menos 5.7 que me da 1.3 y 4 menos 5.7 que me da menos 1.7. ¿Okay? Y esta resta la tengo que elevar al cuadrado, es lo que estoy haciendo en esta tercera columna. Y posteriormente voy a hacer la suma de estos tres. ¿Okay? Me da 4.67. Entonces, esta suma es lo que va a ir aquí en el numerador. Y n-1, en donde n es el número de experimentos. Fueron 3 experimentos, entonces será 2. Aquí 3 menos 1. Y a esa división le saco su raíz cuadrada. Me da 1.53. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más grande sea este valor de S, este valor de desviación estándar, quiere decir que mis valores están muy dispersos. Quiere decir que tuve muy poca precisión al hacer cada uno de mis experimentos. Obviamente, mientras más pequeño sea, quiere decir que mis valores están muy cercanos. Profe, Entonces, dime. ¿de dónde salió el 4.67? De la suma de estos tres. De estas tres diferencias al cuadrado, voy a sumar estos tres y me da 4.67. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, de esta forma, yo determino la desviación estándar. Claro, esto es así como lo haríamos de forma matemática, pero a mano. Pero si lo quieren hacer en Excel, adelante, nada más seleccionan todos sus valores y le dan ahí la opción de desviación estándar y directo. ¿Sí? Se olvidan de problemas. Pero bueno, claro, es importante que aprendamos a hacerlo también con la fórmula. Y bueno, entonces con esto ya estaríamos concluyendo con la práctica. Profesor, Dime. La fórmula de la S era para desviación estándar. ¿Y la otra para qué era? Es el porcentaje de error, en donde ok. estoy calculando aquí. Este valor teórico que vemos aquí es exactamente el 0.1 al que yo quería llegar. Y este experimental es cada uno de los valores que yo obtuve. Por ejemplo, en el primer experimento que hicimos acá, me dio 0.103. Entonces, yo haría 0.1, me voy a regresar a la fórmula, 0.1 menos 0.103 entre
0.1 y lo multiplico por 100. Y ese será mi error experimental para la determinación número 1. Lo voy a hacer para los demás experimentos también. Y eso me da una medición de la exactitud. ¿Qué tanto me acerqué al 0.1 que yo tenía que llegar? Y esta, la desviación estándar, me sirve para saber qué tan alejados están todos mis valores experimentales. Aquí no estoy tomando en cuenta el teórico, solamente es entre mis datos experimentales. Entonces, la exactitud, voy a comparar los teóricos con los experimentales, y en la desviación estándar solamente voy a comparar datos experimentales. Y bueno, en esta siguiente diapositiva les muestro 3 videos. Y bueno, ya que les pase la presentación, los podrán ver sin ningún problema. Este primer video son aspectos teóricos de lo que es una titulación. Este creo que no hay tanto problema porque está en español. Los siguientes 2 están en inglés, pero aquí lo que importa es el manejo del material. Este segundo video es el proceso de titulación en sí. Es decir, cómo se ocupa la bureta, cómo se empieza a agitar el matraz conforme vayamos aplicando el dióxido de sodio, y tiene la ventaja de que trata exactamente con las mismas sustancias de la práctica, es decir, con hidróxido de sodio y biftalato de potasio. Entonces creo que es muy ilustrativo, a pesar de que no está en español, pues simplemente con ver la técnica pueden reforzar lo que les he estado platicando y que haya quedado así muy, muy al aire. Entonces ahí lo podrán ver mucho más fácilmente. Y esta tercer video es sobre el manejo de la bureta, cómo es que se llena, cómo es que se utiliza, qué precauciones hay que tener, etcétera, etcétera. Entonces les voy a dejar estos 3 videos para que también los tomen en cuenta. Y pues ya, finalmente, para el informe de la práctica 1, ya algunos me han estado preguntando cómo sería el formato como tal. Pueden hacerlo con un documento, ya sea en Word, en PDF o incluso a mano, siempre y cuando sea con letra clara, ¿no? Para que yo pueda revisar con detalle todos estos cálculos. ¿Qué va a incluir este informe? Obviamente, todo el cuestionario previo resuelto, con los cálculos. Claro, es un esquema general para todas las prácticas, por eso pongo ahí cuando aplique, porque va a haber ocasiones en las que el cuestionario previo no trae cálculos. Bueno, en este caso sí. De igual manera, colocarán los rombos de seguridad de las sustancias aplicadas, utilizadas. Aquí mucho cuidado, no me vayan a poner toda la hoja de seguridad, nada más pónganme el puro rombito con los números, los puros numeritos en cada uno de los colores. No me pongan toda la hoja de seguridad, no tiene caso. El caso es de que ustedes vean nada más las precauciones que hay que tener con base en el rombo de seguridad. Entonces, es lo único que quiero que me pongan al respecto. Estará incluido también las tablas con todos llenas con todos los datos solicitados, ya sea que el volumen gastado, el número de moles de biftalato, el número de moles de hidróxido de sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Igual con el cálculo de las concentraciones. Y para para yo verificar que en efecto están haciendo correctamente el llenado de sus tablas, solamente les pido un ejemplo de cálculo, así como lo hice yo en la presentación. No me vayan a poner los cálculos de todas las concentraciones, porque pues, es muy repetitivo. Y lo único que harían es cambiar ya sea la masa de biftalato o el volumen de hidróxido de sodio gastado. Entonces, con un ejemplo que me pongan, es más que suficiente, porque ya con eso están justificando sus resultados. Evidentemente, también estará las preguntas de los resultados y el análisis, y en este caso, me parece que sí la hay. Cuando haya un cuestionario adicional o final, pues también lo incluirán en la práctica. Claro que si ocupan alguna referencia, algún sitio web, algún video o algún libro, pues lo anotarán al final de la misma. Esto sería, ahora sí que lo que debe incluir cada uno de los informes que hagamos. Obviamente, el informe será en equipo. Y finalmente, para la práctica 2, pues ya ustedes la descargarán
y verán que pues, se trata básicamente de lo mismo. Son titulaciones, pero vamos a manejar ahora diferentes formas de concentración. Vamos a manejar molaridad, vamos a manejar normalidad y los diferentes porcentajes, porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen. Y vamos a ver cómo intercambiar de unas a otras. Es la única diferencia que vamos a encontrar en la práctica 2, porque vamos a utilizar las mismas sustancias que preparamos. Si recuerdan, en la práctica 1 solamente utilizamos el biftalato y el hidróxido de sodio. Pero ¿qué pasó con el clorhídrico? ¿Qué pasó con el sulfúrico? ¿Qué pasó con el cítrico? Ah, bueno, entonces precisamente esas sustancias, esos ácidos, son los que vamos a utilizar aquí en la práctica 2. ¿Okay? Entonces, bueno, ya revisamos estos conceptos de error, porcentaje de error para exactitud y desviación estándar para precisión. También lo vamos a retomar acá, ¿no? Para que también vean el cuestionario previo de la práctica 2. Va a incluir una serie de cálculos más específicos en estos conceptos. Y pues también les encargaré que vean el video de la práctica 2. ¿No? Para que les digo que me parece que es un video un poco más largo, en donde la profesora les está explicando con más a detalle cómo es este proceso del manejo de la bureta y el manejo de la titulación. Entonces tendrán una fuente adicional en caso de que todavía haya quedado algo más al aire. Y pues ya, esto sería lo que tenía planeado para el día de hoy. Entonces, para la próxima semana, el próximo viernes, estarán entregando su informe de la práctica 1.